Capítulo 36. Entendiendo el arte de la guerra. Salir del Mugen después de un sparring con Yamamoto siempre era una experiencia única. Todo parecía fresco, como estar en la cima de una montaña. Casi frío a pesar de que sabía que era junio y podía ver a la gente a mi alrededor sudando o quejándose del clima. Pero fue difícil durante los primeros minutos percibir algo tan caliente después de luchar en un espacio donde el aire estaba quemando y mi oponente era prácticamente el sol moldeado en forma humana. Como de costumbre, Unohana y Yoruichi habían estado esperando afuera a que termináramos. Después de casi un año de sparring casi todas las semanas en Bankai, Yamamoto estaba de nuevo en plena forma, aunque continuamos la práctica a petición suya. Yo sabía por qué, y fue un poco desafortunado. Él podía decir que necesitaba algo contra lo que empujarme, para recibir la satisfacción de una buena pelea, pero ni siquiera él era suficiente para alcanzar ese umbral para mí. El capitán barbudo podía descifrarlo, pero ambos entendimos que él era lo mejor que iba a conseguir de manera realista, así que mantuvimos el hábito de reunirnos todos los sábados por la mañana que pudiéramos. Como siempre, un buen partido, Kurosaki, suspiró el antiguo capitán, con la ligereza de su tono siempre más pronunciada justo después de nuestros combates. Al parecer, yo había sido justo lo que necesitaba para estar más relajado y a gusto, y se notaba en cómo parecía más abierto a bajar la guardia. Antes de mí, Unohana había sido lo más cercano que tenía a alguien que podía seguirle el ritmo y comprenderlo, pero se quedaba notablemente corta en la mayoría de los casos. A diferencia de él, ella ni siquiera había tenido a alguien con quien estar emocionalmente cerca hasta mucho después de su primer encuentro con Watch, y por lo tanto no podía entender lo que era perder a alguien así en una guerra. También era conmovedoramente más débil que él y no tenía ninguna posibilidad si él sacaba su Bankai. Alguien como yo, que tenía el poder y las agallas para enfrentarse a él, así como experiencias emocionales similares, era una pareja perfecta. Su nombramiento en una posición en la que podía tomar las riendas donde él flaqueara era ahora una señal obvia de confianza y aprecio. Así fue, Yama, Combine, y los cuatro caminamos uno al lado del otro hacia su oficina. Había aprendido rápidamente a quitarme la mayor parte de la ropa antes de mis peleas con él, aunque como él carecía de la sed de batalla que poseíamos Unohana y yo, siempre me obligaba a mantenerme puesta la cama. Esto significaba que Yoruichi sostenía a Zangetsu mientras yo me ponía la túnica y la armadura, y el capitán barbudo ignoraba deliberadamente la exhibición. ¿Estamos bien para la próxima semana? Eso está por verse, gruñó, con irritación en su voz mientras decidía lanzarme una mirada fulminante por el rabillo del ojo. En lugar de que tú hayas rechazado la convocatoria de Central 46, ellos han decidido centrar su atención en mí. Una sonrisa burlona se dibujó en mi rostro ante sus palabras. Te lo digo una y otra vez. Es más fácil decir que no. Lo peor que pueden hacer es despedirte, lo que no cambiará nada porque todos te seguirán escuchando. Deja de tentarme, mocoso, me estoy quedando sin razones para no escucharte. Él le devolvió la sonrisa. Los dos nos reímos. ¿Cuál es tu plan, en cualquier caso? Te conozco lo suficiente como para entender que hay un motivo detrás de tan flagrante desprecio. Con mi ropa puesta, tomé a Zangetsu de vuelta de manos de Yoruichi. Ichigo ha dejado en claro a puerta cerrada que busca destronar a la Central 46 en su totalidad, murmuró Unohana, atenta a que permaneciéramos solos en el pasillo. Al principio estaba dispuesto a asumir la tarea por sí solo, pero cuando Ocean le informó que Kuchiki Taicho también estaba dispuesto a participar en un motín, reconsideró su estrategia. Ha estado vigilando a los grandes clanes nobles en su tiempo libre, respondió el ex capitán. Y ha estado controlando a los capitanes que sabe que tienen más probabilidades de ser neutrales o estar a favor de C-46. Honestamente, nuestra mayor preocupación era Kyoraku Taicho y Yukitake Taicho. Hacer lo que hizo Aizen y simplemente matar a C-46 no es una solución a largo plazo, habrá demandas de orden, así que estamos tratando de asegurarnos de que cuando mostremos nuestras cartas, tengamos a la mayor cantidad de personas de nuestro lado como sea posible. ¿Mis alumnos eran tu mayor preocupación? Supongo, entonces, que ya no es probable que representen un problema para tu objetivo. Ocean se asegura de hablar con ellos a menudo. Asentí. El hecho de saber que tengo a los Kuchikis y a los Shiowin de mi lado es lo que los hizo aceptar. ¿Están los Shiowin realmente de tu lado? Tu novia fue expulsada de su clan cuando fue exiliada, y aunque su prohibición ha sido levantada, su familia no ha rescindido su excomunión.
Sin duda, mi hermano menor se convirtió en jefe del clan después de que me derrocaran, anunció la mujer gato, sin una pizca de preocupación o dolor en su voz. Yushiro siempre me seguía como un cachorro perdido, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por mí, y eso si no tenemos en cuenta que los Shioin simplemente han estado callados sobre nuestro desagrado por C46. Los Shiba fueron los únicos que expresaron abiertamente su desaprobación, y todos sabemos a dónde los llevó eso. Si tu hermano es el jefe del clan, ¿por qué no te ha permitido regresar al clan? Cuestionó el usuario de fuego, con sospecha en sus palabras. Los Shioin siempre han tenido mucho cuidado de pasar desapercibidos en la escena noble. Hacemos lo que podemos para evitar el mayor revuelo posible. Me expulsaron cuando me exiliaron para que no se hablara de apoyar a los traidores, y lo más probable es que ahora no me vuelvan a dar la bienvenida porque estoy saliendo públicamente con alguien que está causando problemas a los Tsunayashiro. Ya veo. ¿Y tienes algún plan para los Tsunayashiro? Me dirigió esa pregunta. El jefe del clan y su esposa no son problemas. Son solo ruidosos y quejumbrosos, dije. La mayor parte de mi preocupación es por uno de sus hijos, Tokinada. Me pone los nervios de punta. He querido hablar con Kyorako al respecto, pero me distraigo constantemente. Eso no es un gran plan. Si terminan convirtiéndose en un problema antes de la guerra de sangre, me ocuparé de ellos. De lo contrario, pueden quedar en un segundo plano hasta que Iwatch esté enterrado de forma permanente. Yamamoto suspiró una vez más. Bueno, los estás vigilando y todos preferiríamos que te concentrarás en prepararte para el Kinki, así que no puedo discutir esa decisión. Se apiadó. Pero, por favor, haz algo con ellos. Me estoy cansando de repetirle a la Central 46 que no puedo obligarte a hacer nada que no desees. Mis amantes y yo nos reímos de su miseria. Al entrar a las noches una vez más y descubrir que Nell estaba jugando Eternal Tag con un grupo bastante considerable de arrancar, no pude evitar preguntarme si hacía algo más. El día que Shiro entrenó a Grimhow fue el único del que tenía conocimiento en el que no había estado jugando. Pensándolo ahora, comencé a preguntarme qué podían hacerlos arrancar para pasar el tiempo, fuera de la biblioteca que ya sabía que la mayoría de ellos no visitaban. Nunca había sido una preocupación para mí, ya que los pocos arrancar que vivían en mi época generalmente permanecían cerca de mí. Pero como casi todos estaban vivos y bien, no pude evitar la curiosidad ociosa. Entiendo que fue mi culpa por apresurarme cuando nos preguntaste si queríamos acompañarte en esta sesión de entrenamiento, tarareaba Unohana a mi lado, pero no me has informado de a quién vamos a entrenar hoy. Por mucho que hubiera sido agradable que Yoruichi se uniera a nosotros, ella se había negado a favor de informarme que se uniría a Ori y Meichad nuevamente. Le había encomendado a la mujer gato, con su rotundo acuerdo, que vigilara de cerca su entrenamiento con Scorpion. Cualquiera que haya sido su razonamiento, Jinjo era una persona sospechosa y no quería correr el riesgo de que sucediera algo indeseable. Entonces Yoruichi se uniría a ellos, bajo la apariencia de ser la mascota de Orihime, y estaría lista en caso de que uno de los Fullbringers intentara algo. Hasta ahora, no lo habían hecho, pero no íbamos a bajar la guardia todavía. Es el turno de Nell, me reí entre dientes, todavía encontrando divertido lo rápido que Unohana había dicho que sí a mi oferta. Después de pensarlo un poco, me di cuenta de que su entrenamiento es algo que no necesariamente tengo que hacer yo, siempre y cuando la persona que lo haga esté debidamente informada de lo que está haciendo. Piense en esto como una prueba para el futuro, para ver que también puedo lograr que alguien más realice un entrenamiento especializado. Ella asintió sabiamente ante mi explicación. Si esto tiene éxito, podrá comenzar a dar instrucciones a los capitanes para que puedan entrenar a sus propios subordinados en lugar de tener que ir a cada uno de ellos por su cuenta. Mejoraría enormemente el entrenamiento del Gotei 13. Seguiré viniendo para el entrenamiento personalizado de los miembros del Gotei, pero sí. Si esto sale bien, me sentiré seguro de confiar la mayoría de los oficiales en funciones a sus respectivos capitanes. Todo lo que necesitan los Shinigami desbancados es un entrenamiento general de alta demanda, para que todos desbloqueen el Shika y aumenten la base. A medida que pase el tiempo y las cosas se vuelvan menos caóticas, podemos prestar más atención a los desbancados, pero ahora mismo, como dijo Osan, es más importante hacer que nuestros luchadores más fuertes sean más fuertes que poner a los más débiles a la par. Así es, apoyó el primer Kenpachi. Entonces, ¿qué haré para el entrenamiento de Nell-Yelsan? Se aferra demasiado a su humanidad, le informé. Intenta ignorar y desestimar su lado Olou tanto como puede.
No es pacifista, pero solo tratará el combate como último recurso después de que se hayan agotado todas las demás opciones. Las cejas de mi novia se fruncieron. Entonces, ¿asocia el combate con el salvajismo? Sugirió, y yo asentí en señal de confirmación. Ya veo. Un problema similar al de Sado-kun, pero mucho más grave. Él reprimió su sed de sangre debido a una combinación de temor a lo que podría llegar a ser si se rindiera, así como por respeto a su abuelo. Nejiel-san parece creer que es un rasgo propio de las bestias, y quiere distanciarse de él tanto como pueda. ¿Por qué, entonces, originalmente ibas a entrenarla a ella en lugar de a Shiro-kun? Fue su pregunta. Es demasiado You, sonreí ante su pregunta. Aunque ella comprendería conscientemente que no intentaríamos enseñarle esa lección sin una buena razón, no creo que pudiera evitar ignorar a un You que intenta decirle que está bien que le guste pelear. En la oposición, eres mucho más afable y serena, lo comprendió el capitán del 4. Le resultaría más difícil ignorar las palabras de alguien cuya opinión valoraría. Y más aún si esa persona demostrara que también disfruta de la emoción del combate. Sí. Por eso, nos preguntaste a Yoruichi-chan y a mí. Yoruichi-chan es abiertamente juguetona y provocadora, algo que extiende a los entrenamientos para que parezcan menos espantosos y siniestros. Ella ayudaría a hacer que la práctica amistosa parezca un juego en lugar de una prueba de fuerza. Mientras que yo soy generalmente educada y maternal con quienes me rodean, pero cruel y brutal en combate. La disonancia cognitiva sería demasiado para ella. Exactamente. Mi sonrisa se amplió cuando ya estábamos casi al lado del grupo que jugaba a la mancha. Por cierto, nada de cuchillos. Su puchero fue instantáneo. Yo no los habría dibujado, intentó defenderse. Los usas cuando estás aburrido, y ninguno de los espadas se acerca a ti en fuerza. Eso es bastante despectivo para ellos, ¿no crees? Kenpachi habría sido capaz de matar a Yami en esa forma de ogro por sí solo o al final de nuestra primera sesión de entrenamiento con él, y esa forma es posiblemente la forma más poderosa que cualquier arrancar haya tomado hasta la fecha. Su puchero se profundizó en un ceño fruncido de decepción. 2 cuchillos, regateó. Para utilizarlos cuando me plazca. Ni siquiera te obligará a usar Bankai, le respondí. Nada de cuchillos. 1, y si lo tiro, no lo puedo recuperar. Nos miramos a los ojos. Un cuchillo que no puedes recuperar después de lanzarlo, que debes lanzar en los primeros 5 minutos. Charcos de zafiro se clavaron en mí mientras pensaba en ello. 10 minutos, pero debo revelar que tengo un cuchillo antes de comenzar. Esta vez fui yo quien me quedó mirando mientras pensaba en la oferta. Trato hecho. Acepté, a lo que ella sonrió con satisfacción. Los dos nos centramos en el juego, que se había estancado notablemente debido a nuestra presencia. Nell fue la que se acercó a nosotros, con una sonrisa radiante en su rostro, que estaba dirigida a mí más que a Unohana. Casi me tomó por sorpresa ver el atuendo de la ex espada, aunque eso se debió principalmente a que no me di cuenta de cuando recibió un conjunto de ropa adecuado. No podía haber sido su atuendo original de espada, había demasiado color. Llevaba un leotardo blanco, con hombreras rojas que cubrían sus hombros y piel blanca que bordeaba los agujeros de las piernas, lo que no pude evitar pensar que podría ser incómodo después de largos períodos de tiempo. Alrededor del cuello había un collar de piel, del mismo tono que su cabello, y llevaba mangas blancas hasta los brazos que tenían piel blanca sobre los codos y piel aguamarina sobre los bíceps. Para completar el atuendo, tenía medias blancas con, una vez más, piel que bordeaba los bordes a juego con su cabello. Su zanpakuto estaba envainada en su cadera izquierda. «Qué bueno verte, Ichigo. Y a ti también, Unohana Taicho», gritó. «¿Qué te trae por las noches hoy?» «Tú eres el siguiente en la lista de castigo», respondí. «Unohana se ofreció a acompañarte para ayudarte con tu entrenamiento». Hubo un destello de confusión en el rostro de la arrancar mientras presumiblemente intentaba averiguar qué propósito podría tener un tercero para su entrenamiento. Sin embargo, no duró mucho, supuse que confiaba en mi juicio y aceptaba que tenía buenas razones. Suena bien. ¿Necesitamos llevar esto a otro lado? Me volví hacia mi compañera ante la pregunta de Nell, preguntándole en silencio si sentía la necesidad. La capitana miró alrededor del área, que estaba prácticamente vacía ya que los participantes del juego estaban a cierta distancia. Esta debería ser una zona suficiente, concluyó. Estamos a una distancia considerable de los demás, no es probable que se sientan atraídos. Estoy segura de que Ichigo evitaría algo así de todos modos. Asentí en apoyo de su afirmación.
Le pregunté a Unohana si estaba dispuesta a ayudar hoy como una especie de prueba, le informé a Lex III. Estamos viendo si soy capaz de explicarle a alguien más cómo realizar un entrenamiento especializado lo suficientemente bueno como para que tenga éxito sin que yo tenga que hacerlo. Si funciona, escribiré planes de lecciones individuales para enviar a los capitanes para que podamos aumentar enormemente la productividad en lo que respecta al entrenamiento. El rostro de Nell se iluminó enormemente ante la explicación. Eso suena increíble. Te permitirá ahorrar mucho tiempo y te quitará mucha presión de encima, ¿verdad? Esa es la idea, asintí mientras me hacía a un lado para dejarles espacio a las dos. Todavía tendré que hacer una inmensa cantidad de papeleo, no hay forma de evitarlo ni de aliviarlo, pero me liberará mucho el tener que registrarme en lugar de hacer que la gente empiece. Así que estaré al margen. Ya le he dicho a Unohana cuál es el objetivo, voy a dejar que ella se encargue de esto. Con suerte, no tendré que aportar nada, pero prestaré mucha atención para poder hacerlo si siento que debo hacerlo. Después de que terminó mi explicación, las dos mujeres se miraron entre sí. Está bien, entonces, el espada fue el primero en hablar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Entiendes lo que estamos intentando lograr, correcto? Quiso confirmar el antiguo capitán. El objetivo principal de los espada es que desbloqueen la segunda etapa. La mujer de cabello aguamarina asintió. Lo he discutido con Alibelsan y Ulquiorra-san. Estamos operando bajo la creencia de que trabajar en uno mismo es el método para lograrlo. El objetivo de Ulquiorra-san es sentirse cómodo con sus emociones, y el de Alibelsan, ser más consciente de su ira vengativa. El de Grimhouse-san, creo, era reconocer que no era el más poderoso de los arrancar y hacer que trabajara por su cuenta para cambiar eso. Basándome en el entrenamiento de Alibelsan, Nell hizo una mueca ante esto, voy a hacer una conjetura y pensar que el mío es algo así como ser demasiado indulgente con mis enemigos. ¿Algo que es un problema porque no creo que lo sea? No te equivocas al concluir la naturaleza de tu entrenamiento, Unohana sonrió dulcemente. Al igual que Alibelsan, debes trabajar para rectificar una creencia sesgada, pero no es que seas demasiado misericordiosa. Uno podría comparar eso con un síntoma de una enfermedad mayor. Basándome en lo que me han dicho de ti, creo que mis próximas palabras serán muy decepcionantes. Tu entrenamiento será mucho más parecido en la práctica al de Grimhouse que al de Alibelsan. Un ceño fruncido rápidamente empañó el rostro de la ex espada, pero permaneció en silencio, incluso cuando la médica desenvainó su espada. Estoy obligada a informarte que Ichigo y yo acordamos que podía usar uno de mis cuchillos durante este combate. Por amabilidad, diré además que, según nuestro acuerdo, una vez que arroje dicho cuchillo, no tengo permitido recuperarlo. El ceño fruncido fue desvanecido por una mirada desconcertada. ¿Uno de ellos? Nell cometió el error de hablar como su primera acción en el combate, no es que pudiera culparla. No era consciente de lo que Unohana clasificaba como un inicio informado. La arrancar esquivó el ataque inicial del primer Kenpachi con pánico, luego se apresuró a mantenerse fuera del alcance de los siguientes tres. Se echó a un lado y rodó hasta ponerse de pie, sacando a Gamuza lo suficientemente rápido como para bloquear otro corte horizontal. Nell soltó un grito de sorpresa mientras se lanzaba hacia atrás, la mano izquierda de Unohana se había extendido con la intención de apuñalar con su cuchillo permitido. ¿Por qué estás usando cuchillos? La capitana fundadora negó con la cabeza, chasqueando la lengua mientras se apresuraba a volver a la pelea. Esa no es la pregunta en la que deberías centrarte, suspiró mientras, hacia mí, golpeaba y apuñalaba perezosamente a su compañera de entrenamiento. La verdete apenas era capaz de defenderse con éxito. Este entrenamiento es para ti, después de todo. Ya has descifrado cuál es la intención general, y estoy segura de que ya entiendes que simplemente decírtelo ofrece mucho menos crecimiento. Piensa, querida, ¿por qué tu entrenamiento necesitaría combate cuando tu contraparte a nivel no lo necesita? La mujer mayor empujó mientras dejaba un corte superficial en la parte exterior del brazo derecho de Nell. Luego frunció el ceño. Esa fue menos resistencia de la que esperaba. ¿Hay tanta diferencia entre el hierro de Ichigo y otros? Nunca quise ser la más poderosa. Nell aparentemente decidió ignorar el último comentario de Unohana. Nunca quise siquiera convertirme en una espada, solo ser lo suficientemente fuerte para mantener a Pesche y Dondochaka a salvo. Sé que hay gente ahí fuera de la que no podría protegerlos, pero no necesito ser omnipotente por alguna creencia equivocada de que tengo que protegerlos contra todo. Estoy contenta con el día a día y sé que tengo amigos que pueden encargarse de las cosas que yo no puedo manejar.
Su propio ceño fruncido dominaba su rostro mientras continuaba pensando en voz alta. No necesito ser más fuerte. No tengo ninguna razón para luchar ahora mismo. Capté la agudeza de los ojos de Unohana desde donde estaba. ¿Por qué sientes la necesidad de tener una razón para hacerte más fuerte? Insistió la mujer mientras se apartaba del camino de un bala disparado sin pensar, deteniendo con facilidad el intento desesperado de Nell de crear un poco de espacio para respirar. ¿No sientes satisfacción en la superación personal? ¿No te enorgulleces de tu propia fuerza? Los ojos color avellana se entrecerraron, aunque el impacto de su irritación burbujeante se vio atenuado por el hecho de que no podía ganar terreno a la luchadora, que era muy superior. ¿Por qué debería enorgullecerme de cuánta destrucción puedo causar? ¿Cuánto dolor y sufrimiento puedo invocar? ¿Por qué debería querer que esa capacidad crezca? Exigió. Soy capaz de lograr todo lo que deseo con la fuerza que tengo ahora, no voy a ser una de esas tontas hambrientas de poder que buscan fuerza por ninguna otra razón que ser más fuertes. Mientras contenía a Minazuki, no pudo protegerse contra el cuchillo de Unohana que le dejó un corte superficial a lo largo del abdomen. ¿Por qué es una tontería querer superarse a uno mismo? Lo desafió el capitán. Usted demoniza la fuerza, actuando como si fuera algo tan volátil y malicioso que uno estaría mejor sin ella. ¿Realmente hay un problema en que alguien desee tener más de lo que puede conseguir? Sé que estás intentando tergiversarlo para que suene mejor, dijo Nell, mirándolo con enojo. Ese concepto no se aplica universalmente. Cualquiera querría la seguridad por sobre la supervivencia básica. Pero siempre hay un punto en el que esa seguridad se convierte en codicia, en acaparamiento, en despilfarro. Se puede lograr mucho más con una conversación civilizada que con una matanza sin sentido. Ahí vas de nuevo, la reprendió su oponente. Aplicar la razón a la lucha. ¿Por qué alguien no puede simplemente disfrutar poniéndose a prueba? ¿Por qué no puede aliviarse en la simpleza de un combate? ¿Por qué tratas la lucha como si fuera algo reservado para bestias sin mente? Porque lo es. No pude evitar observar con asombro la fluidez con la que Unohana lograba pronunciar esas palabras. La existencia de un Ollou, especialmente la de cualquier menos, se define por matar y comer sin cesar, sin ninguna razón más allá de una necesidad efímera que exige que lo hagan. Es un ciclo estúpido e infernal de violencia sin sentido perpetuado por alguna parte ridícula de nuestro diseño que insiste en que nos devoremos unos a otros solo para mantener nuestra capacidad de pensar. ¿Cómo pueden evolucionar a arrancar, donde ya no enfrentan la amenaza de perder la sensibilidad si no matan a sus hermanos, y eligen mantener esos hábitos? Es algo que está más allá de mi comprensión. ¿Y qué pasa con los Shinigami, quienes no poseen esa necesidad biológica de consumir, pero aún así participan en el combate? La médica mantuvo su insistencia simple. Son los guardianes de los plus, y los designados por el Rey de las Almas, para mantener el equilibrio de las almas. La respuesta de Nell fue fácil. Deben volverse más fuertes para ser capaces de purificar a los Ollous. Deben seguir siendo más poderosos que sus enemigos, ya que esos enemigos amenazan el equilibrio de los mundos y pretenden destruirlo todo. Su fuerza es reactiva y comprensible. Una ceja interrogante se alzó en el rostro de Unohana. Entonces, los Shinigami están validados al volverse más fuertes para combatir a sus enemigos, pero los Ollous son tontos al volverse más fuertes para mantener su existencia. Los Ollous se ven obligados a enfrentarse a una situación en la que hay que hacerlo o morir. No se les da la opción y no se les puede culpar por ello. Los arrancar no tienen ese tipo de ultimátums. Pueden elegir ser mejores que los monstruos vengativos y voraces que constantemente intentan ser mejores que quienes los rodean. Estás afirmando que no hay ningún Shinigami que elija actuar así. Ronroneó sádicamente el primer Kenpachi. Porque estarías completamente equivocado. Otra ráfaga de golpes golpeó a Egamuza, la pobre espada apenas logró mantener su brazo en alto bajo el ataque. Un grito de dolor escapó de la verdete del cuchillo de Unohana que encontró su camino hacia su costado derecho, antes de que fuera brutalmente pateada. Yo establecí el estándar, después de todo. Los ojos color avellana se abrieron mientras acunaba su nueva herida, su espada lista para el siguiente ataque. ¿Tú qué? Su voz tembló. Sus ojos color zafiro brillaron con sed de sangre mientras ella agitaba su mano con el cuchillo hacia el suelo, arrojando la sangre al suelo. Quizás te vendría bien repasar la historia de la Sociedad de Almas, Nellelsan, empezó el antiguo capitán. Antes de que los 13 de Gotei fueran protectores, balanceadores, éramos una banda de asesinos prolíficos que se unían solo para asegurarse de que no nos importara matarnos unos a otros.
Detrás de Yamamoto Soutaicho, yo era el más poderoso, infame por lo insaciable que era en mi búsqueda de alguien que pudiera ofrecer un desafío. Hay miles de cadáveres a mi nombre, querida, y estoy hablando de pluses. ¿Pero por qué? Estaba claro que estaba luchando con la disonancia cognitiva, tratando de encontrar algún tipo de justificación de por qué Unohana era como era. La motivación de cada uno para ser fuerte es diferente y, según mi experiencia, no hay ninguna razón que no sea válida, tarareó la mujer de cabello negro. Ichigo desea no solo proteger a quienes le importan, sino también abrazar la maravillosa simplicidad de un objetivo claro. Encuentro eufórica la experiencia de arrojar todo lo que uno tiene contra un oponente digno, y solo después comencé a apreciar la compañía que tenía. Me imagino que Grimhausen anhela alcanzar esa alabada corona de rey porque es un objetivo tan universal que nadie logra alcanzar, definir su significado al lograr algo que nadie cree verdaderamente posible. No hay nada malo con la fuerza, o desearla. Nel se mordió el labio mientras luchaba por encontrar un argumento a las palabras del primer Kenpachi. ¿Por qué la violencia es una constante tan universal? ¿Por qué la gente no puede entender que hay mejores formas de superar los límites, mejores formas de proteger a los aliados, mejores formas de disfrutar? ¿Por qué no puedes entender que ese no es el objetivo de la violencia? Unohana puso los ojos en blanco, con verdadera irritación en ellos. He estado tratando de convencerte de que no hay razón para pelear. Hay excusas. Te has convencido de que pelear es un acto deplorable, que deshumaniza a todos los que participan. Estás dando vueltas por ahí, proclamando que el camino moralmente objetable es abstenerse de pelear y ser civilizado en todos y cada uno de los asuntos. Para mí, al menos, no podría ser más obvio que estás disgustado contigo mismo por querer pelear. La ex tercera se enderezó, con los ojos muy abiertos y los hombros tensos. Si pelear está en la naturaleza de uno, no hay nada que se pueda hacer. La integridad moral se puede usar como se quiera, alguien que desea pelear va a encontrar una excusa. Los instintos biológicos no son deseos personales, argumentó Nel. Ignóralos lo suficiente y llegarás a comprender quién eres, no qué eres. Sí, dijo la capitana del 4 con voz pausada y expresión inexpresiva. Por eso pasas tanto tiempo jugando a la corre eterna. Como no tienes ningún deseo personal de sentir cómo se tensan tus músculos con el esfuerzo, no encuentras placer en participar en una persecución y no encuentras emoción en una competencia de dominación. Del mismo modo que, ahora mismo, solo sientes el dolor de los rasguños y rasguños que te he causado, y nada más. Esos son instintos persistentes de mi época como yo, no indicadores de ningún deseo actual de luchar. Su argumento se estaba debilitando. Por supuesto, es por eso que yo, un Shinigami puro que ni siquiera soy un híbrido como Ichigo, tengo exactamente los mismos antojos. Debe ser algo que el Rey de las Almas inculcó en ti para que pudieras ser fuerte para luchar contra tus enemigos. Fue ese argumento el que visiblemente acabó con lo último de la paciencia de Unohana. ¿Has olvidado de alguna manera la existencia del infierno? Protestó. ¿Una dimensión de castigo a la que incluso los plus pueden ser enviados? ¿Estás proclamando que los humanos poseen un deseo biológico por el combate? Algunas de las personas que considerarías más respetables disfrutan del combate. Tu alabada Alibel-san disfruta de esforzarse en los entrenamientos. Kyoraku Taicho y Yukitake Taicho se van de sus entrenamientos mensuales conmigo positivamente radiantes. Ichigo ha estado frustrado desde que llegó aquí por no haber tenido una pelea satisfactoria. No estás deshonrando a nadie al reconocer lo que es parte de quien eres, Nejiel-san, en todo caso, estás siendo insultante al hacer lo contrario. El silencio llenó el espacio entre ellos mientras la verdete miraba fijamente a su entrenador. Después de un largo momento, la arrancar soltó un profundo suspiro. Bien, escupió, con la cabeza gacha. Si crees que puedes mostrarme cómo encontrar placer en la lucha, entonces hazlo, fue su desafío, antes de levantar su espada horizontalmente, su mano izquierda apoyada contra la parte posterior de la espada mientras su reiatsu emanaba de ella. Sin embargo, no te lo haré fácil. Declara, Gamuza. Su reiatsu estalló cuando un tornado de viento oscureció su forma. Me puse a observar la reacción de Unohana, el orgullo y la satisfacción me llenaron por lo bien que había ido el día hasta ahora. Como era de esperar, no había ni una pizca de emoción en la expresión de la médica. Estaba segura de que era porque había encontrado el desempeño de Nel tan mediocre que no esperaba nada extravagante en su resurrección. Para mi diversión, noté el gesto de su ceja al ver que se revelaba la forma de centauro de Nel. Ten cuidado, Unohana Taicho. Un solo paso en falso podría...
Su advertencia fue interrumpida por un grito de sorpresa, la verdete se tambaleó hacia un lado para esquivar el cuchillo que le habían arrojado a la cara. Me preocupaba que ganar 2 piernas más de forma espontánea pudiera llevar un tiempo de adaptación, reflexionó la mujer de cabello negro. Es fascinante cómo funcionan los Oyous. Ichigo, entra aquí, ¿quieres? Ser testigo de las consecuencias de tu combate con Yamamoto Soutaicho y luego apenas recibir un calentamiento de Nejiel-san me está agotando. Me reí, tanto por sus palabras como por la respuesta nerviosa de Nel, y saqué a Zangetsu, liberando a Shikai sin decir palabra. Nuestro acuerdo sigue vigente, ¿sabes? Le dije. Técnicamente, tu pelea con Nel no ha terminado. Maldita sea, siseó mi novia, devolviendo el cuchillo que había desenvainado sigilosamente a su bolsillo. Hubo un silencio tenso en el Urahara Shoten, Kisuke y yo sentados uno frente al otro. La mesa en la que estábamos sentados estaba cubierta de mapas, una vez más adornada con diagramas de dónde aparecerían las fuerzas de Wandenreich y cómo se moverían. La rubia había descubierto una profunda simpatía por mi estrés, encontrando exactamente el mismo problema que yo. Actuar de cualquier manera que los Kinki no esperaban haría que cambiaran a un plan de respaldo, y tenían demasiados de esos para que pudiéramos predecir con fiabilidad a cuál se atenerían. Sin embargo, actuar de la manera que esperaban que lo hiciéramos estaba garantizado que terminaría en nuestra derrota. Hueco Mundo fue llevado mucho antes del asalto inicial al Seireitei, lo que significa que para que ocurriera el asalto inicial previsto, tendríamos que dejar intencionalmente que los Arrancar fueran masacrados. No había forma de fingir que los Arrancar fueran derribados, porque se supone que Alibel debe ser capturada y no teníamos los medios para crear un doble de cuerpo que pudiera soportar la tortura a la que la sometieron. Además, el plan de Iwatch dependía de que supiera que Sternritter J me había bloqueado. Es decir, no empezaron hasta que él recibiera la confirmación de que yo estaba en Hueco Mundo. Lo que interfería seriamente con el lugar donde yo necesitaba estar y lo que tenía que hacer para que tuviéramos alguna posibilidad de éxito. Cuando le conté mi idea, Kisuke estuvo de acuerdo con entusiasmo, apoyando la idea al 150%. Lo que significaba que ambos estábamos frustrados por lo imposible que era la situación en la que estábamos. Al igual que yo, a Kisuke también le había resultado casi imposible manipular las peleas para que tuvieran como resultado un éxito aparentemente accidental, porque un éxito demasiado profundo era sospechoso, mientras que un éxito demasiado escaso significaba bajas. Y, para nuestra gran frustración, esos dos diagramas de Venn se superponían. El Wandenreich había planeado meticulosamente una victoria aplastante, lo que significaba cualquier cosa menos que era motivo de preocupación. Había una manera de resolver ese dilema, pero ninguno de nosotros podía encontrar la manera de fabricar esa circunstancia. Nuestra condición de victoria dependía de que Iwatch no activara el Todopoderoso, y había demasiadas cosas que incitarían a un estratega tan magistral a usar la visión del futuro. El objetivo del asalto de apertura es aniquilarnos lo suficiente antes de regresar para que nos veamos obligados a solicitar la ayuda del Escuadrón Cero, lo que abre la posibilidad de que las barreras entre nosotros y el Palacio Real se rompan en lugar de pasar por alto a través de la plataforma de lanzamiento de Shiva. Murmuró Kisuke para sí mismo, una de las formas en que pudo ordenar sus pensamientos. No tienen los medios para atravesar con éxito las barreras y llegar al palacio por sí solos, por lo que tienen que ponernos en una situación en la que seamos nosotros los que las rompamos y se aprovechen de la vulnerabilidad. ¿Se tranquilizarían simplemente derribándonos en lugar de diezmar nuestras fuerzas? Negué con la cabeza, reconociendo que estaba haciendo una pregunta. Ellos saben nuestros supuestos niveles de fuerza y planearon en consecuencia. No se lo ha dicho a nadie, pero planea que unos pocos Sternritter selectos pierdan para crear falsas esperanzas en el Gotei, de modo que sean aplastados aún más cuando Yama sea eliminado. Se supone que todos los demás deben tener un éxito total. Esa es una de las razones por las que atacó tan rápidamente después de que uno de sus soldados estúpidamente propusiera que regresarían en una semana. Necesitaba asegurarse de que Kurotsuchi no tuviera tiempo suficiente para contarles a todos sobre los Bankai robando tecnología, porque sabía que sacrificarían intencionalmente a algunos Bankai para tratar de averiguarlo por sí mismos. Me froté el puente de la nariz para tratar de aliviar el dolor de cabeza que se estaba formando. Y predijo que solo encontraríamos una solución al robo de Bankai durante el segundo asalto para que estuviéramos seguros de creer que eso cambiaría las cosas a nuestro favor, en donde sus Sternritter activarían su Vollstandig y aplastarían aún más nuestra moral. El científico imitó mi movimiento.
Esto significa que no puedo preparar a los que tienen banca y con las píldoras o Youfication ni enviarlos durante el asalto inicial, ya que eso iría dramáticamente en contra de sus expectativas y garantizaría uno de los cientos de planes de respaldo para los que no tenemos tiempo de contraplanear adecuadamente. Siseó para desahogar algo de su estrés. Esto está tan minuciosamente planeado que cualquier desviación es suficiente para causar sospechas y cualquier sospecha es causa para cambiar a algo para lo que no podemos estar preparados de manera realista. Hay un agujero, dije mientras miraba el mapa del Seireitei. Sentí que un ojo gris tormenta se fijaba en mí, sin necesidad de animarme verbalmente a continuar. Mi dedo índice izquierdo golpeó el papel. El verdadero Iwachi Balance se quedan con el Escuadrón 1 durante todo el asalto. Aparte de acabar con Yamamoto después de su pelea con uno de los Youselves y estar listos para mí, no hacen nada. El tendero miró fijamente lo que noté, sin duda innumerables sugerencias fluyendo por su cabeza sobre por qué. Porque ambos sabíamos que, para algo tan intensamente planeado, algo como esto no podía ser sin intención. ¿Y si no se quedan en el Escuadrón 1? Suspiró. Incliné la cabeza. Debajo del Escuadrón 1 está el Muken. Hasta donde yo sé, él nunca entró en Muken. Dijiste que él predijo que Sternritter J te mantendría a raya por más tiempo del que estuviste. No pensó que tu ataque a su prisión despertaría inadvertidamente tus poderes de Kinki, lo que provocaría tu liberación. Se sentó, y la claridad apareció en sus ojos. Fue un cambio menor, pero no hubo problema en acomodarse. ¿Qué pasaría si él se las arreglara para presentarse ante un prisionero en Muken mientras el Gotei 13 estaba preocupado con sus fuerzas, solo para que su objetivo previsto nunca se convirtiera en prisionero? Mi propia mente trabajó para resolver a dónde me estaba llevando, solo la confusión se filtró a través de mi mente mientras intentaba descifrarlo. ¿Qué pasaría si sus planes concluyeran que derrotarías a Aizen, no lo matarías? Me anunció. Mis ojos se abrieron de par en par. Aizen era funcionalmente inmortal gracias al Ogyoku. Nadie pudo darse cuenta hasta que lo maté, pero el Ogyoku había hecho que su fuerza vital estuviera directamente vinculada a su Reiatsu. Nadie había esperado que cuando lo pusiera en una pelea de resistencia y agotara todo su Reiatsu, se desplomara, pensé en voz alta. Debe haber entendido que Central 46 lo arrojaría a Muken sin tener idea de cómo matarlo, por lo que Iwatch habría podido tener una conversación privada con él. Era uno de los 5 poderes especiales de guerra originales, por lo que probablemente habría intentado reclutar a Aizen para que se uniera a su equipo para eliminar la amenaza. Con la muerte de Aizen, se eliminó el objetivo inicial que tenía de estar en ese lugar, pero todo lo demás se había resuelto lo suficiente como para que no sintiera la necesidad de ofrecer ayuda. En gran medida, solo estaba esperando a que terminara. Kisuke respondió. Y como eso no alteró sus planes días antes de que los pusiera en práctica esta vez, eso significa que hay un vacío que tiene tiempo de rectificar. Sentí que mi piel palidecía. La rubia, en oposición, se puso aún más brillante. ¿Cómo es eso algo bueno? Le grité al instante. Porque es una distorsión natural que incitaría a una variación razonable, dijo, sonriendo. Una pequeña inexactitud lo suficientemente grande como para que no se le preste atención. Abrí los ojos como platos cuando estuve a punto de adorar su brillantez. Hemos estado actuando como si el hecho de que Iwatch notara algo que no se ajustaba a sus predicciones fuera motivo para cambiar los planes. Pero mientras solo sean testigos de diferencias que puedan descartarse fácilmente como una variación razonable, se ceñirán a su programa original. Si se le abren suficientes grietas a un glaciar, se derrumbará con facilidad. Compartimos una sonrisa salvaje. Capítulo 37. Ya no estoy sola en una forma de romper la monotonía de la que ciertamente no me iba a quejar. Stark no estaba en las noches cuando fui a buscarlo para entrenarlo. Ni siquiera en Hueco Mundo. O el mundo de los vivos. Después de pasar más de una hora en lo que parecía una búsqueda inútil, logré localizarlo y me reprendí a mí mismo por no haberlo considerado antes. Estaba en el Escuadrón 13, con las firmas de Reiatsu de Kyoraku y Ukitake. Estuve tentado de darme una bofetada en la cara. Incluso había mencionado que quería presentarlos, pero luego estúpidamente envié a los arrancar de regreso a Hueco Mundo después de llevarlos primero a la Sociedad de Almas sin molestarme en seguir adelante. Sin embargo, me dejó preguntándome quién lo trajo. Stark no podía reunir el esfuerzo para mantenerse despierto durante una reunión, y mucho menos abrir un portal al Seireitei para hablar con extraños.
Lilinette poseería el deseo y la terquedad necesarios para obligar a Stark a hacer algo así, pero tampoco sabía quiénes eran los dos capitanes. Alibel, tal vez. Yamamoto, Kyoraku, Ukitake y Unohana habían mencionado en sus informes mensuales que la reina de Hueco Mundo tenía la costumbre de pasar algún tiempo ayudando al menos a uno de ellos con su papeleo cada semana. Ni Unohana ni yo podíamos discernir si esos eran sus continuos esfuerzos por hacer que los Shinigami se sintieran más cómodos con los arrancar o una forma de alejarse de las noches para preservar su cordura. Después de todo, una cosa era controlar a 3 asistentes que constantemente se peleaban entre ellos, y otra muy distinta era evitar que más de 100 arrancar sin nada más que hacer se mataran entre sí. Era razonable suponer que vería la cordialidad relajada que poseían Kyoraku y Ukitake y comprendería que Stark se convertiría en el mejor amigo de la pareja. Después de entrar en el Escuadrón 13 y caminar pasivamente hacia donde los 3 estaban descansando, finalmente descubrí que estaban mirando hacia el estanque. El primero Espada y el capitán del octavo estaban en lados opuestos de un tablero de Go. El arrancar estaba recostado de costado con su brazo izquierdo apoyando su cabeza, su rodilla derecha levantada y su pie izquierdo colgando lánguidamente de la pasarela de madera. La hierba le hacía cosquillas en la sandalia. Kyoraku estaba recostado sobre su mano derecha, su pierna derecha cruzada y su rodilla izquierda levantada, su brazo izquierdo actualmente descansando sobre su rodilla. Una botella de sake con un platillo medio lleno estaba a su derecha, y vi su sonrisa satisfecha desde el ángulo desde el que me acerqué a ellos. Ukitake estaba sentado a la izquierda de Stark y a la derecha de Kyoraku, su propia sonrisa plácida en su rostro mientras simultáneamente observaba a los dos jugar su juego y disfrutaba del paisaje. No hizo falta decir nada para que el capitán de cabello plateado se diera cuenta de mi llegada y se acercara a su viejo amigo para dejarme espacio para sentarme. Felizmente tomé mi lugar entre él y Stark, con las piernas cruzadas de modo que mi rodilla rozaba la de Ukitake. Mientras miraba el tablero para tener una idea de cómo progresaba la partida, el arrancar dejó una piedra perezosamente, capturando varias de las piezas de Kyoraku. El florido capitán pareció tomarlo como algo sin importancia, y no podía decir si era porque esperaba el movimiento o porque simplemente estaba disfrutando de la atmósfera. Entonces, ¿dónde están los dos terribles? Pregunté con voz suave. Ellos, junto con Kuchiki-san, están entreteniendo a Gingerbread-chan. A pesar de que era la primera vez que esta versión de él me escuchaba llamarlos así, Ukitake entendió al instante de quién estaba hablando. Lo último que supe es que estaban planeando denunciar su juego de las escondidas como ejercicio de entrenamiento como una forma de vengarse de ti. Dijeron que nunca habrían jugado con un demonio tan incansable si no hubieras conseguido que el Gote y 13 y el arrancar se llevaran también. Se rió entre dientes, y yo me uní a él. Por cierto, ¿cómo es eso? Mi curiosidad aumentó. Hoy en día, rara vez paso mi tiempo libre en la sociedad de almas. Sé que Alibel viene con relativa frecuencia, y eso es solo gracias a que lee informes. Alibel-san suele ayudar con el papeleo de unos pocos escuadrones selectos. El amable capitán asintió. Con el apoyo de Unohana Taicho, Yamamoto Sou Taicho aprobó que ella ayudara con el papeleo. Rápidamente descubrió con qué escuadrones no quería pasar tiempo. Me ha dicho en confianza que es neutral con la mayoría de los capitanes, pero que preferiría no estar cerca de varios de los escuadrones por varias razones. Aparte de Stark-san y Gingerbread-san, los únicos arrancar que ha traído consigo son el Yel-san, Ulquiorra-san y San-san-san. Me lanzó una mirada cómplice. Han mencionado que eres tú quien primero sugirió posponer traer a los arrancar más agresivos hasta más tarde. Así lo hice. No me equivoco del todo en ese aspecto, aunque me pregunto cuándo será un buen momento para hacerlo. Oh, creo que eso podría ser muy pronto. Kyoraku se rió entre dientes mientras hacía su movimiento en el tablero. El Gote y parece estar devorando tus grabaciones. Un podcast, creo que lo llamó Isagi-kun. Los relatos de tu pasado están haciendo que muchos Shinigami se interesen bastante en los arrancar. Una sonrisa divertida fue enviada hacia mí. Tener una semana entera para chismorrear entre ellos entre el lanzamiento de cada parte les está dando mucha imaginación. Eso inmediatamente hizo que una ansiedad llena de pavor se formara en mis entrañas. Oh, Dios, ¿qué están diciendo? No quería correr el riesgo de que me tomaran por sorpresa si alguien se sentía lo suficientemente seguro como para confrontarme sobre cualquier tontería que se les hubiera ocurrido. ¿No creen que los arrancar percibieran a Aizen como su padre adoptivo o alguna locura por el estilo, verdad?
Los dos antiguos amigos se rieron mientras Stark levantaba una ceja ligeramente curiosa, ahora tan interesado como podía en escuchar nuestra conversación. No, nada de eso, dijo Ukitake en tono tranquilizador, lo que significaba que estaba a punto de decir algo mucho más alarmante. Han llegado a la conclusión de que la rivalidad entre tú y Geager Hakesan surgió de sentimientos románticos reprimidos el uno por el otro. Creo que prefería que pensaran que yo era el heraldo del apocalipsis. Incluso hay apuestas de que en el próximo episodio Geager Hakesan revelará que conservó su cicatriz de tu Jetsuga Tenso porque la percibió como si lo hubieras marcado como compañero, continuó el florido capitán. Y, lo que es más, que vas a anunciarle nerviosamente que la verdad detrás de tu dominio de Tuoyou fue para hacerte más compatible físicamente con él como compañero. Había demasiado en ese par de oraciones para abordarlas individualmente. Pero, mi boca se movió inútilmente mientras mi cerebro luchaba por comprender la información que me acababan de dar. ¿Estoy saliendo con Uno Ana y Yoruichi? El enfermizo capitán mantuvo su calmada curvatura de los labios. Ante las firmes confirmaciones de Kotetsu Fukutaicho y Soifon Taicho, los Shinigami han aceptado a regañadientes que vuestra relación no es una fachada para ocultar vuestra homosexualidad. No sé quién, pero alguien iba a morir por iniciar una creencia tan estúpida. Dejando de lado todo lo demás, si yo hubiera sido gay, ciertamente no habría fingido lo contrario. En cambio, han acordado unánimemente que la única conclusión es que estás cortejándolas a todas. Sus ojos se deslizaron hacia arriba y hacia la derecha por un momento, recordando. Así como a algunas otras. ¿Quién? No pude evitar preguntar. La lista completa varía según a quien le preguntes, dijo Kyoraku mientras bebía un sorbo de sake. Algunas de las constantes son Kenpachi Taicho, me dieron ganas de vomitar al pensarlo, Yamamoto Sou Taicho, me dio náuseas al pensarlo, y Shida-san, ¿qué? Y Alibel-chan, ¿por qué? Fue lo único que pude preguntar. Kenpachi Taicho es el más universal. El hombre que poseía un dios en lugar de un par de pulmones tenía una expresión comprensiva ante mi dolor. En sus mentes, es imposible confundir la relajación de su comportamiento salvaje con otra cosa que encontrar una pareja romántica tanto en ti como en Uno Ana Taicho. Fácilmente podrías encontrar a alguien dispuesto a dar un discurso completo citando todas las pruebas de por qué ese debe ser el caso. Yamamoto Taicho es en gran medida similar, muchos mencionarían cómo ambos están asediados por el trauma de la guerra, cómo te ha dado una posición de poder casi igual a la suya y cómo eres el único incluso comparable en poder a él entre los 13 del Gotei. Mi piel se erizó de repulsión. Ishida-san está casi completamente dominado por la forma en que ustedes dos discuten, tanto en sus relatos como cuando aparece como invitado en los episodios. Alibel-san es asumida frecuentemente debido a que actúas como el puente entre ella y el Gotei. Algunos incluso han concluido que la única razón por la que ella está tan dispuesta a cooperar con nosotros es porque quiere parecer más responsable y madura ante ti. El hecho de que haya confirmado que su entrenamiento se debe a que es demasiado similar a ti no ayudó mucho en las cosas. Temía preguntar, pero pensaría en algo mucho peor si no supiera la respuesta. ¿Hasta qué punto está involucrada la SUA en esto? Suspiré derrotada. Las mejillas de Ukitake se sonrojaron levemente. Han publicado varias publicaciones para adultos, tosió en su mano significativamente, con usted como protagonista. Que yo sepa, hay muy pocas figuras públicas que no protagonicen esas publicaciones con usted. Están ganando dinero vendiendo pornografía mía. Grité. Teniendo en cuenta que son ellos los que hacen todo el trabajo, Kyoraku se quitó el sombrero, me sorprende la cantidad de miembros de la SUA que aparecen en esos atrevidos cómics suyos. No lo soy. Dejé caer los hombros con resignación. No tengo ninguna duda de que Yoruichi es la que echa más leña al fuego. Ella y Uno Ana son sin duda las que están convenciendo a todo el mundo de que son solo dibujos porque saben que cuanto más tengan cuando yo, inevitablemente, me entere de esto, más divertida les parecerá mi ampliación. Ser el centro de atracción no es tan bueno como parece, ¿no? Bromeó el florido capitán. Nunca pensé que lo fuera, gruñí. Odio ser el centro de la tormenta de chismes. Todo es desinformación y suposiciones. Una vez más, los viejos amigos se rieron de buen humor ante mis quejas. Kyoraku volvió a llenar su taza mientras Stark realizaba otro movimiento, lo que provocó que Ukitake se llevara una mano a la barbilla para considerar la jugada. Aproveché la pausa en la conversación antes de que pudiera pasar. De todos modos, la razón por la que estoy aquí es por Stark. El arrancar desvió la mirada para mirarme, pero no hizo ningún movimiento para adaptarse. ¿Alibel-san solicitó mi presencia o algo así?
Esas fueron las primeras palabras que pronunció desde que llegué. No tiene sentido fingir que no tienes ni idea, murmuré en respuesta. En todo caso, sabes mucho mejor que cualquiera de los otros, espada. Me di cuenta de que los dos capitanes veteranos alzaron las cejas con interés. La conclusión era fácil de alcanzar y, además, eran inteligentes. Los cuatro sabíamos que estaba allí para el entrenamiento de Stark para alcanzar la segunda etapa. Dos de nosotros sabíamos exactamente en qué se suponía que debía consistir ese entrenamiento y ambos sabíamos por qué. El primero centró su mirada en el tablero, a pesar de que su oponente aún no había jugado su turno. Era notablemente bueno en dar aires de alguien que estaba completamente desvinculado del resto del mundo. Pero yo sabía la verdad. Dormía con mucha menos frecuencia de lo que cualquiera, incluso Lilinette, podía darse cuenta. Con mucha más frecuencia, simplemente absorbía lo que estaba sucediendo a su alrededor, manteniéndose consciente de todo y rompiendo la ilusión solo cuando no podía permitirse el lujo de no hacerlo. Casi constantemente vigilante de los peligros potenciales para la otra mitad de su alma, y no exclusivamente los directos. El hombre siempre estaba atento para escuchar si alguien tenía alguna queja sobre Arrancar que pudiera estar dispuesto a resolver. Había muchos, yo sabía, que estaban agradecidos de que Stark y Lilinette casualmente nunca se cruzaran con ellos. De mi época, era consciente de los chistes que la gente tenía, sobre cómo los dos debían haber compartido un alma por la frecuencia con la que Stark se despertaba y arrastraba a Lilinette justo antes de que la gente perdiera la paciencia con ella. Muchos habían pensado que su permanencia en ciertos escuadrones se debía simplemente a que eran los lugares más tranquilos para dormir, en lugar de los lugares que los aceptaban con más facilidad. Incluso la propia chica no sabía de la protección pasiva que le proporcionaba. El primero era increíblemente inteligente e igualmente observador. Sabía que estaba completamente al tanto del entrenamiento espada, así como del método que habíamos ideado para lograrlo. Y, lo más importante, estoy seguro de que hacía mucho que había descubierto exactamente cuál era su objetivo de entrenamiento. No creo que lo sepa, murmuró, aunque también sabía que solo le permitiría andarse con rodeos. No tengo segunda etapa, ¿no es eso un indicador bastante claro de que no lo tengo todo resuelto? No parece que te hayas sentido muy mal por ello. El análisis reflexivo de Kyoraku me hizo sentir agradecido de tener la compañía de dos de los miembros más viejos, más maduros y más inteligentes del Gotei con nosotros. Jushiro y yo hemos tenido algunas conversaciones maravillosas mientras tomábamos el té con Alibel-chan durante las últimas semanas. Somos conscientes de la teoría de que las Zanpakuto de Arrancar funcionan en paralelo a las Zanpakuto de Shinigami. Personalmente, creo que estaría al menos un poco frustrado si no pudiera desbloquear el equivalente del Bankai. Sobre todo si su liberación dependía de que comprendiera y trabajara sobre un defecto que había en mí, añadió su hermano de sangre. No todo el mundo lo sabe, se defendió el hombre holgazaneando, aunque no por timidez. Tanto Alibel-san como Negiel-san tienen que trabajar en aspectos de sí mismos que no creían que los estuvieran frenando. Defectos que creían incorrectamente que eran fortalezas. Sentí que los dos capitanes se giraban hacia mí, permitiéndome dirigir la conversación ya que no tenían el conocimiento necesario para llegar a la respuesta. Es cierto, pero hay una diferencia conmovedora entre los otros espada y tú. Mantuve mis palabras suaves, enfatizando que estaba tratando activamente de no ser acusador. Los otros tuvieron que entender que el comportamiento que adoptaron era dañino para ellos mismos. Tienes la circunstancia única en la que sabes que la razón por la que existes es por tu problema. Los tres a mi alrededor se quedaron en silencio ante mis palabras. Los dos Shinigami estaban contemplativos y observando, claramente intentando resolver la respuesta usando lo que se les dio. Stark, en contraste, se había retirado una vez más en sí mismo, nuevamente buscando pintar la ilusión de que había dejado de prestar atención. Ya lo hemos solucionado desde entonces, dijo el lobo en voz baja cuando se dio cuenta de que me conformaba con esperar su respuesta. Entonces, ¿por qué no tenéis segunda etapa? Todo lo que necesitaba era levantar una ceja interrogativamente junto a mi mostrador. Los ojos de los capitanes iban y venían entre nosotros dos, conscientes de que solo necesitaban una pieza crucial de información para armar todo el rompecabezas que tenían ante ellos. Decidí ayudarlos. Kyoraku, Ukitake, en caso de que no lo supieran, Coyote Stark y Lilinette Gingerbook son los únicos Arrancar que aparecen naturalmente entre ellos. Asintieron, esperando pacientemente el argumento decisivo. Afortunadamente, Stark no pareció tener problemas con que lo anunciara.
Como saben, los arrancar son el resultado de Hoyous de alto nivel que rompen sus propias máscaras para darse más poder. Stark y Lilinette son solo eso, solo que lo llevan un paso más allá. Para mi gran sorpresa, no tardaron mucho en entender a partir de ahí. Te has desprendido de una parte de tu propia alma, suspiró Ukitake. ¿Por qué? Compañerismo. El hombre fue directo con la información. Éramos demasiado fuertes como Oyou, demasiado fuertes incluso después de separarnos. Nuestro Reiatsu era tan grande que mataba a todo lo que se acercaba a nosotros. Estábamos desesperadamente solos, incapaces de encontrar a alguien con quien hablar. Así que nos desgarramos y nos convertimos en Coyote Stark y Lilinette Gingerbook. Kyoraku inclinó su sombrero hacia abajo para bloquear su rostro de nosotros mientras los hombros de Ukitake se hundían en triste empatía. Ya veo, la voz del hombre de cabello plateado sonaba triste. Cuando descubriste que la teoría para desbloquear la segunda etapa depende de resolver problemas persistentes, realmente no hay otra conclusión a la que llegar. No era necesario verbalizar cuál era esa conclusión. Estaba seguro de que los dos Shinigami que estaban conmigo entendían que podría ser demasiado doloroso para el arrancar. El primero asintió en silencio, con los ojos fijos en el tablero. Estoy seguro de que ya te has enfrentado a esta discusión antes, la voz del lobo era suave, pero ¿por qué necesitamos más fuerza? Con todos los presentes al tanto de sus circunstancias, claramente había dejado de molestarse en referirse a él y a Lilinette como seres verdaderamente separados. No podía culparlo por preguntar, no por algo como esto. No por alguien como él. Ante eso, no podía soportar ser otra cosa que directa con él. Lamento decir que la razón principal es una simple estrategia. Como era de esperar, se contuvo para no reaccionar y esperó a que me explicara por completo. Si te estás preparando para una guerra, no te quedas con lo que supones que es suficientemente bueno. Tus únicas restricciones son los recursos que puedes usar y el tiempo que tienes para usarlos. Ante la guerra, los combatientes son un recurso indistinguible de las armas y las fortificaciones. El espada colocó otra pieza en el tablero. Si puedes afilar una espada, eso es lo que haces, murmuró para demostrar que lo había entendido. No quieres descubrir en medio de una pelea que tu negligencia es la razón por la que vas a morir. No te voy a culpar por eso, no cuando la razón por la que estamos en esta situación es porque no estábamos lo suficientemente afilados antes. Especialmente cuando has perdido anteriormente, es mejor prepararse demasiado que no tanto. ¿Cómo morimos antes? Hice una mueca de dolor en mi rostro. Coyote Stark murió contra Aizen en el último año de la Guerra de Invierno. Sus ojos se clavaron en mí, como charcos de un azul grisáceo. No le haría ningún mal deteniéndome allí. Lilinette Gingerbook fue asesinada a mediados del segundo año. Fue un experimento que hizo Aizen, quería saber qué les sucedería si uno de ustedes muriera. Los dos capitanes se encogieron ante el mero pensamiento. Stark permaneció en silencio durante un largo y denso momento, que le permitimos. Cerró los ojos mientras inclinaba la cabeza hacia abajo, su mente sin duda era una tormenta de pena y dolor. Así que no fuimos parte de la guerra contra los Kinki. Más allá del evidente dolor, el hombre sonaba extrañamente reafirmado en sus creencias. No apostaría a que no necesitas el impulso solo porque no sabemos cómo te comportarías tal como estás. Kyoraku fue el primero en entender a dónde iba el arrancar con eso. Cuando Iwatch tomó, o toma, Hueco Mundo, lo hizo él mismo, apoyé. Incluso sin que él use el Todopoderoso, esa no es una pelea que vayas a ganar. Incluso si todos los espada tuvieran segunda etapa, aún no me gustan las probabilidades de que tengas éxito. Los ojos del lobo se abrieron y me miró mientras su cabeza todavía estaba apuntando hacia abajo. Si Hueco Mundo cae a pesar de nuestra fuerza, ¿qué sentido tiene todo esto? Había exigencia en su voz, apenas visibles ascuas de rabia en su tono. Ningún Kinki dejaría con vida a arrancar, y ningún conquistador permitiría que el pueblo que ha conquistado se mantenga en plena forma. Kisuke y yo todavía estamos tratando de averiguarlo, hice una mueca, consciente de lo insatisfactoria que era esa respuesta. Nuestro mayor problema es el hecho de que tienen tantos planes alternativos que no tenemos tiempo para hacer planes alternativos para todos ellos. Nuestra mejor apuesta es asegurarnos de que repitan lo que hicieron en mi época y adaptarnos a eso, lo que exige que les permitamos ocupar Hueco Mundo. Pero ambos estamos trabajando para asegurarnos de que nadie muera. Entiendo tus problemas, su expresión no cambió. Sin embargo, no me has dicho nada que pueda hacerme cambiar de opinión. Estás trabajando para mantener a todos con vida, pero no sabes cómo lograrlo.
Tienes que dejar que ciertas cosas se desarrollen de cierta manera para que tu conocimiento siga siendo útil, con lo que no estoy en desacuerdo, pero significa que tenemos que ponernos en una posición muy peligrosa. Quieres que seamos más fuertes para enfrentar mejor a nuestros enemigos, pero nos dices que vamos a tener que rendirnos y desnudar nuestras gargantas cuando llegue el momento de usarlo. El primero se estaba centrando en el problema externo en lugar de enfrentar el asunto, pero desafortunadamente lo estaba haciendo muy bien. En una situación como esta, la guerra no es muy diferente a este juego que estamos jugando, respondió Kyoraku una vez más. Si desarmas a tu enemigo pieza por pieza, le darás la oportunidad de hacer algo que no esperas, o de descubrir cuál es tu plan y sortearlo. Si revelas tus intenciones demasiado pronto, podrías condenarte al final. ¿Aceptaría el riesgo de que el arrancar sea sacrificado para lograr su victoria, capitán? Las facciones del hombre florido se hundieron, y un ceño profundo y vacío se apoderó de su expresión. Estoy seguro de que Kurosaki-san sabe que hay muchas cosas que aceptaría con tal de lograr la victoria, Stark-san. Incluso sospecho que esa es la razón por la que no ha recurrido a mí en busca de ayuda en este asunto. Los ojos del lobo se abrieron de par en par por la sorpresa. Mientras el Gote y 13 se mantenga en pie y pueda reconstruirse por sí mismo si es necesario, hay pocas cosas que no estaría dispuesto a sacrificar. No me haría feliz hacerlo, no te equivoques, pero si lo sintiera necesario, no dudaría. Como él dijo, por eso estoy trabajando con Kisuke y no con Kyoraku Ukitake, dije rápidamente. Pero cumplir con todos mis requisitos para la guerra no es la única razón por la que estoy haciendo esto. Entonces, ilumíname. Había una furia mucho más clara en sus palabras, aunque todavía estaba controlada. Simplemente había renunciado a ocultarla. Independientemente de si esto desbloquea o no la segunda etapa, sigue siendo una forma de resolver tus problemas, comencé. Ulquiorra todavía está mejorando en la comprensión y apreciación de las emociones, Grimhow todavía está trabajando para mejorar, Alibel todavía es consciente de lo vengativa que puede ser y Nell todavía está aceptando la idea de que la violencia no significa salvajismo. Como mínimo, es hacer el bien a las personas que me importan. ¿Estás seguro de que esto me beneficia a mí? ¿A Lilinete? No había duda de que lo que se había hecho por los demás les había resultado útil, pero el primero siempre había sido único entre ellos. Desafortunadamente, este no era solo un territorio delicado, sino mucho más incierto. Ninguno de nosotros podría saberlo, fue la mejor respuesta que pude dar. No sería una buena opción ser pragmático al respecto, ni quería serlo. Sé que tu resurrección te permite volver a unir a Lilinete y a ti, y al mismo tiempo manteneros distinguibles el uno del otro. El hombre asintió en silencio en señal de confirmación. Tienes miedo, como mínimo, de que tu segunda etapa no se detenga ahí, ¿no es así? Otro gesto solemne. La parte más difícil de toda esta situación era que Stark y Lilinete no querían volver a lo que habían sido antes de partirse en dos. Irónicamente, lo que les impedía desbloquear la segunda etapa era su miedo a lo que sucedería si lo hacían. Peor aún, algo en lo que podía ver que Ukitake y Kyoraku simpatizaban conmigo, no se les podía culpar ni siquiera ver como algo incorrecto por ello. No había forma de consolarlos en el asunto. Claro, su habilidad de resurrección giraba en torno a su división, siendo capaces de separar minúsculas migajas en forma de lobos espirituales para luchar junto a ellos. Pero, ¿quién podía decir que mantendrían esa habilidad en su segunda etapa? ¿Quién podía decir que mantendrían sus mentes separadas cuando entrarán en esa forma? Si se fusionaran en uno y se partieran en dos una vez más, ¿seguirían siendo Stark y Lilinete, o dos personas completamente diferentes? Una vez más, me sentí agradecido de que quienes nos rodeaban para el entrenamiento de Stark fueran Kyoraku y Ukitake. Otros, estaba seguro, harían preguntas míopes que solo evitarían el verdadero problema. Las personas que no poseían la experiencia y la sabiduría mundanas que tenían el par de antiguos amigos harían lo que pensaran que les ayudaría, pero solo los frustraría. Fácilmente podía imaginar a Rukia preguntándole cortésmente si la vacilación de Stark se debía al miedo de volver a su aislamiento anterior. Orihime, preguntándose inocentemente si se estaban causando más daño a sí mismos al mantener su alma dividida que al volver a ser uno. Fue debido a siglos más de experiencia que el relajado moreno y su pálido compañero de cabello plateado pudieron entender que esas preguntas habían sido respondidas hace mucho tiempo. Stark y Lilinete todavía tenían un miedo persistente en sus mentes por estar solos, pero no se debía a nada más que lo poderosa que fue la experiencia para ellos.
Aunque yo personalmente no podía entender cómo, el primero realmente veía a los otros espada como amigos, y la vista que me había recibido al llegar aquí era evidencia suficiente de lo que sentía por los dos capitanes con él. Y, aunque una vez se habían preguntado si físicamente estaba bien que se quedaran como estaban, ambos habían acordado desde hace mucho tiempo que realmente no les importaba mientras ya no se vieran obligados a vivir en soledad. Lo que fuera que originalmente habían sido había estado más que dispuesto a aceptar los riesgos de dividir su alma en dos, y los dos se habían vuelto mucho más felices en su estado actual de lo que probablemente podrían haber sido como uno solo. Su estado original había renunciado voluntariamente a su vida para convertirse en ellos, y no estaban dispuestos a perder lo que eran por la arrogante creencia de alguien más de que era mejor para ellos. Me apoyé en mis manos y levanté la mirada. Todo esto son conjeturas de mi parte, susurré, sintiendo 3 pares de ojos sobre mí, pero todos los demás están lidiando con problemas que sinceramente son problemas para ellos. Ulquiorra no está reencontrándose con sus emociones porque las haya abandonado antes, es porque la razón por la que las desechó fue porque le hicieron daño. Grimhouse se estancó, apostaría, porque se encontró con algún tipo de obstáculo y fingió haber llegado a la cima porque no sabía cómo sortearlo. Alibel está lidiando con sus cualidades vengativas porque tiene miedo de convertirse en algo tan retorcido que sus relaciones se hagan añicos. A Nell le están enseñando que está bien tener el deseo de pelear porque de lo contrario estaría alejando y alienando un aspecto central de sí misma. El problema de Stark-san ya no es su soledad, el pálido capitán permitió que una suave sonrisa apareciera en su rostro una vez más. Ni él ni Gingerbread-chan se ven perjudicados por su estado actual. Ustedes dos no están desilusionados pensando que esto es lo mejor para ustedes cuando no lo es, son el resultado de una decisión tomada con la que aparentemente estuvieron de acuerdo y aceptaron. El lobo asintió con cautela, observándonos a los tres con atención. Si la segunda etapa representa, como me dijo Alibel-chan, la culminación del viaje de Unoyou, Kyoraku sonrió mientras se echaba el sombrero hacia atrás, entonces simplemente no tiene sentido que la tuya vaya en contra de todo eso. Sonreí una vez más cuando un pensamiento regresó a mí. Creo que, irónicamente, tu entrenamiento puede ser el más sencillo de completar. El arrancar me miró fijamente. Técnicamente, ya has resuelto tus problemas, básicamente sin la ayuda de nadie. ¿Mi suposición? Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas para mirarlo mejor a los ojos. La razón por la que no tienes la segunda etapa es porque tienes miedo de que el resultado vaya en contra de tu propia naturaleza. Los charcos de color azul grisáceo se ensancharon, la claridad y, lo que es más importante, el alivio los llenaron. Pero si es lo que realmente es mejor para nosotros, entonces no podría serlo. Era una tarde típica de un día escolar. Se me estaba haciendo cada vez más fácil mantener la concentración en clase, ayudado significativamente por Yoruichi manoseándome la mejilla cada vez que notaba que me estaba quedando dormida. Aún mucho más de lo que me hubiera gustado, varias veces por clase, pero en general solo perdía unos pocos minutos de clase a lo largo del día. Teniendo en cuenta que había empezado faltando varias horas, fue una gran mejora. Especialmente una vez que llegamos al punto en el que inicialmente había dejado la escuela por completo para participar en las guerras, y en realidad estaba aprendiendo material nuevo. Estaba saliendo de la escuela con mis amigos, todos juntos ya que teníamos sesiones de estudio 2 veces por semana. Varios de los otros estudiantes se quejaron de que manteníamos la exclusividad entre nosotros, especialmente porque teníamos 3 personas que constantemente obtenían los 10 mejores en nuestro grado, siendo Uryu, Orihime y yo. Sin embargo, más allá de la simple amistad, una gran parte de por qué manteníamos esa exclusividad se debía a lo que había pasado con Chad, Orihime, Uryu y yo. No tuve que preocuparme por inventar una excusa cuando alguien tenía que lidiar con un Unoyou, o cuando inevitablemente manifestaba a Zangetsu, o cuando cualquiera de los innumerables espíritus que todos conocíamos decidía aparecer de visita. Estábamos saliendo del campus, y yo escuchaba algunas conversaciones de la gente que nos rodeaba sobre las obras que se estaban llevando a cabo en la escuela. Como de costumbre, Unohana estaba a mi lado, leyendo un libro de biología, mientras que Yoruichi estaba sentada en mi hombro, moviendo alegremente su cola sobre mi espalda. Chad estaba a mi lado frente a Unohana, y el resto de nuestro grupo nos seguía más o menos, cada uno de ellos manteniendo sus propias conversaciones. Sonreí deliberadamente al escuchar a Orihime y Uryu hablar sobre técnicas de costura, ya que la chica había aprendido los conceptos básicos para mantener sus peluches y su ropa.
Por supuesto, eso es justo cuando todo se fue al carajo. Por lo que pude ver, un trío de firmas de Reiatsu aparecieron de la nada en nuestras cercanías un segundo antes de que el andamio de la construcción se derrumbara. Varias docenas de estudiantes gritaron, pero ninguno estaba cerca y no parecía ser intencional. Parecía ser más bien un subproducto de la figura gigante encorvada y encapuchada que irrumpió a través de él con un puño del tamaño de una camioneta familiar hacia atrás. Al mismo tiempo, otra figura encapuchada, más cercana al tamaño humano pero también inhumanamente redonda, apareció frente a nosotros, disparando balas de energía rosadas desde su cuerpo. Para completar la trifecta, una tercera figura encapuchada se dirigió hacia nosotros desde la dirección opuesta del gigante, arrastrando una enorme espada negra con una punta en forma de cruz detrás de él. La reacción fue instantánea y casi me hizo llorar de orgullo. El brazo derecho de Chad se transformó en escudo en un instante y bloqueó el enorme puño, con el único problema de que sus talones se arrastraron hacia atrás un par de centímetros. Varias flechas azules brillantes pasaron volando a mi lado desde atrás, encontrando perfectamente cada uno de los proyectiles rosados con algunas flechas adicionales que se dirigieron directamente hacia la corpulenta figura encapuchada. El que tenía la espada se lanzó hacia nosotros, solo para que su espada chispeara contra una barrera triangular naranja que se había manifestado en el instante en que movió sus brazos, antes de que la barrera chispeara y lo repeliera varios metros hacia atrás. El brazo izquierdo de Chad se transformó entonces, su puño se estrelló contra su oponente y lo arrojó de vuelta al andamio que habían arruinado. El que había disparado las ráfagas rosas se apartó del camino de las flechas de Uryu con una velocidad sorprendente, y las tres figuras se detuvieron por un momento. Al mismo tiempo, hice una rápida comprobación de los niveles de Reiatsu de todos y me alegré de que la diferencia fuera tan pequeña. Una sonrisa de satisfacción se apoderó de mi rostro mientras deslizaba mis manos hacia mis bolsillos. Consideren esto como un preliminar de lo que han estado entrenando, anuncié para asegurarme de que mis intenciones eran claras. Uryu deliberadamente me cargó en el hombro mientras caminaba hacia adelante, con su arco en la mano y manteniendo la vista puesta en su oponente elegido. «Cuán agradecidos estamos por tu permiso», dijo con desdén, aunque me di cuenta de que no había ningún ardor detrás de su expresión. Había gratitud en su interior, por saber que no iba a interferir. Uno solo podía reconocer una parte de su crecimiento cuando su único compañero de entrenamiento era alguien que estaba tan ridículamente fuera de su capacidad que sabía que nunca podría ganar. Chad apenas pareció registrar la interacción, arremetiendo contra su oponente con la clara intención de destruirlo. Orihime dudaba mucho más en acercarse al hombre con la espada, sus manos tocando sus horquillas, pero yo sabía que la conciencia de que estábamos a solo unos metros de distancia la reconfortaba. «Entonces, ¿con quién nos enfrentamos esta vez?», preguntó Unohana, cerrando el libro de texto alrededor de su pulgar mientras se unía a mí para observar las tres peleas que ocurrían a nuestro alrededor. Sus firmas de Reiatsu están bastante confusas, me imagino que son esas capas que me impiden entender lo que son. Yoruichi asintió con la cabeza, guardando silencio ya que algunos estudiantes todavía estaban luchando por abandonar el área. «Sí, eso también me ha estado molestando», tarareé. No el hecho de que sus capas estén jugando con mis sentidos, sino el hecho de que esas capas me son familiares. La espada de ese tipo también. A medida que continuaban las peleas, también presté mucha atención al hecho de que todas las figuras encapuchadas parecían decididas a atacarme. El gigante mostró su habilidad para disparar sus puños con ataduras al intentar golpearme, solo para que Chad estuviera listo para detenerlo, generalmente simplemente agarrando la propia atadura y tirando de ella. El rechoncho intentaba con regularidad esquivar sus disparos más allá de Uryu, solo para que el Kinki estuviera más que feliz de demostrar sus habilidades superiores y derribarlos a todos. El de la espada poseía una velocidad increíble, pudiendo pasar rápidamente por delante de Orihime y cazarme con demasiada frecuencia como para que solo estuviera probando oportunidades, solo para ser repelido continuamente por sus escudos. «Parecen extrañamente concentrados en ti», murmuró Yoruichi. «Hasta el punto de que no parecen pensar que valga la pena terminar sus peleas antes de encargarse de ti». Sí, mi cerebro trabajaba a 1000 por hora mientras intentaba descifrarlo. Es casi como si quisieran mí, todo encajó en su lugar y mis ojos se abrieron de par en par. No necesitaba comprobarlo con mis sentidos, con una tensión en el pecho, disparé desde mi cuerpo ya en Shunpo. Las calles y los edificios se difuminaron debajo de mí mientras las empuñaduras de mi Zanpakuto encontraron su hogar en mis manos, la furia hirviente ya hervía dentro de mí.
Ni 5 segundos después de dejar mi cuerpo, estaba sobre mi casa, la espada de Shiro cortando los tentáculos que sostenían a Yuzu y Karin. Las arroté bajo mi brazo izquierdo, lo que las apretó un poco, pero por sus expresiones, no era una preocupación en ese momento. 2 figuras más encapuchadas estaban en mi línea de visión, de pie ante un portal bordeado de llamas azules. Uno de ellos gemía de dolor, encorvado mientras sostenía los muñones que derramaban sangre que solían ser sus brazos. El otro estaba de pie, rígido, y la mayor parte de su expresión era difícil de encontrar debajo de una capa y una máscara. Pero los otros son, el actualmente ileso pecador tropezó con sus palabras. Toca a mis hermanas otra vez y desearás haberte quedado en el infierno, gruñí. La otra pecadora también se puso rígida. Entonces sabes quiénes somos. Olvidé todos sus nombres, pero el que sabía que usaba fuego era el que hablaba. Pero ¿sabes por qué estamos aquí, Kurosaki Ichigo? Si pensó que me tomaría por sorpresa al revelar que sabía mi nombre, se estaba equivocando. Queréis que destruya las puertas del infierno porque creéis que eso os liberará. Era difícil ganar un juego de ese más que vosotros sobre lo que está pasando contra un viajero del tiempo. Como lo demuestra el hecho de que ambos se tensaron visiblemente aún más. Pero deberíais centraros más en mi deseo de ver cuántas veces puedo romperos todos los huesos del cuerpo. Debes saber que el dolor no tiene importancia para nosotros, los pecadores. El bombero hizo todo lo posible por parecer imperturbable. Realmente lo hizo. Si no hubiera llegado a tiempo, habrías arrastrado a mis hermanas al infierno solo para enojarme lo suficiente como para que hiciera tu trabajo sucio por ti. El reiatsu negro se alineó en el borde de la espada de Shiro. La buena noticia es que lograste hacerme enojar. La mala noticia es que he estado mejorando en concentrar mi ira. Solté a los gemelos, los dos gritaron mientras caían solo por un momento antes de que papá los atrapara a ambos, su propia expresión lívida en su rostro mientras miraba fijamente a los dos pecadores. Mi brazo se giró rápidamente, un Getsuga sin palabras se desplegó del metal espiritual que se estrelló contra el dúo más rápido de lo que podían reaccionar. Logré causarles tanto daño como pude, así como la ventaja de empujarlos hacia el portal. Se cerró automáticamente después de que la persona que lo abrió lo atravesara. Una vez que el líder de los pecadores y su segundo al mando fueron forzados a atravesar el portal, los subordinados se retiraron de manera similar, seguramente creyendo erróneamente que su misión había sido cumplida. Al menos, eso fue lo que me habían transmitido cuando todos se reunieron nuevamente en mi casa. Actualmente, todos estábamos en la sala de estar, Karin y Yuzu casi ahogándose en mantas y té para ellos sentados en la mesa. Acababa de terminar de darles un resumen de mi encuentro original con ellos, así como con Kokuto. Por supuesto que tú, de entre todas las personas, lograrías de alguna manera que los residentes del infierno se interesaran lo suficiente como para intentar un truco como este. Uryu se frotó el puente de la nariz. Estoy más bien confundida sobre cómo lograste su interés. Yoruichi se reclinó en su asiento, con la barbilla apoyada en sus nudillos. Creo que podría tener una respuesta para eso, dijo la voz de un pecador particularmente traidor, y todos se giraron para ver cómo su figura salía de una de las sombras de la habitación. Estaba claro que acababa de llegar, ya que estaba seguro de que habría renunciado a todas las pretensiones de cortesía si hubiera sabido que su táctica ya había sido revelada. Todos, excepto yo, se tensaron, pero él claramente asumió que era porque acabábamos de lidiar con los otros pecadores en lugar de percibirlo como la mayor amenaza. Era obvio por la forma en que levantó las manos en señal de rendición. Antes de que ataques, juro que no estoy con los demás. Dijo rápidamente. En realidad los odio a todos y quiero verlos sufrir tanto como tú. Si bien sabía que estaba diciendo la verdad al odiar a los demás y querer verlos perder, subestimó gravemente lo mucho que me molestaba que mis seres queridos fueran amenazados. Pero ocultaría ese hecho por ahora. ¿Y por qué deberíamos creerte? Yoruichi entrecerró los ojos, interpretando su papel a la perfección como siempre. Por lo que sabemos, solo estás intentando bajar la guardia de nuevo para intentar secuestrar a sus hermanas una vez más. No es descabellado, admitió, con los hombros hundidos, como si otros hubieran entendido. Sabíamos que se debía a la frustración que sentía por el fracaso de uno de sus planes. Sin embargo, el pecador era un imbécil adaptable. ¿Qué tal si le damos un poco de información como ofrenda de paz, entonces? Déjalo ya, entonces. Uryu se subió las gafas, su cruz de Kinki brillando en la luz como una amenaza implícita. Decidiremos si es suficiente para dejarte vivir.
Afortunadamente, al igual que Yoruichi, Uryu sabía cómo jugar con las expectativas. Kokuto ciertamente esperaba que un Kinki encontrara aborrecible a un pecador y era poco probable que encontrara algo sospechoso en ello. ¿Ese otro grupo con el que acabas de lidiar? Creen que Kurosaki es la clave para escapar del infierno. No perdió tiempo en explicarlo. Vieron que tu forma Oryou arrojó a ese grupo de Shinigami en Uecomundo como si no fueran nada, y pensaron que esa fuerza podría ser suficiente para destruir las puertas del infierno. Esta vez, nuestra reacción fue mucho más genuina. Ana y Yoruichi se volvieron hacia mí con cara inexpresiva mientras yo hundía la cara entre mis manos y gritaba de frustración. Creí que ya habíamos terminado de lidiar con las consecuencias de eso. Gruñí. ¿Cómo sabes eso? Preguntó nuestro escéptico residente, que llevaba gafas. Si sabes lo suficiente sobre el infierno, aprendes algunos trucos que te permiten espiar a través de algunas grietas. De manera similar a cómo todos logramos escabullirnos juntando Reiatsu, ensuciando la ropa y escondiendo nuestras caras, podemos espiar lo que sucede en Uecomundo. Se volvió un poco avergonzado mientras decía la siguiente parte, mirando hacia un lado. Es como colarse en la sala de estar para ver la televisión cuando tus padres están dormidos. Solo hay un canal, y si te atrapan, te mutilan. Era hora de mi parte del acto. Genial, le diré a Alibel que los pecadores del infierno probablemente la vean mientras se ducha, dije arrastrando las palabras y poniendo los ojos en blanco exageradamente. Me costó un gran esfuerzo ignorar que Kokuto se puso rígida y sudó un poco. Bueno, eso ya no era una broma. Los echamos de vuelta a los agujeros de los que salieron, ¿por qué tenemos que preocuparnos por todo esto? No creerás que se detendrán a la primera, ¿verdad? Preguntó retóricamente el pecador. Ya son habitantes del infierno. No tienen exactamente una razón para no seguir intentándolo. Crucé los brazos sobre el pecho. Entonces, ¿cuál es tu sugerencia, ya que pareces ser el experto en esto? Hasta que su alma sea reducida a nada, un pecador siempre se regenerará, anunció el hombre que estaba medio cubierto de vendas. Pero no es un proceso rápido, y se vuelve más lento cuanto más cerca estás de convertirte en polvo. Pero hay formas de extenderlo artificialmente. Cuanto más terriblemente dañados estén, independientemente de si son en la mente o el cuerpo, más tiempo les llevará recuperarse. Entonces, ¿el plan es bajar allí y arruinarlos por completo? Yoruichi levantó una ceja. No tengo ninguna queja al respecto, dijo papá por primera vez en mucho tiempo, sin que su rostro se moviera de la furia apenas contenida. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo. Si todo lo que has dicho es verdad, entonces no tiene sentido perder el tiempo, ¿no? Dije mientras me ponía de pie, sin haber regresado a mi cuerpo todavía. El pecador brilló ante nuestras respuestas. No, supongo que no. ¿Quién viene conmigo? Mi mirada recorrió a todos los que estaban en la sala. Yoruichi, Ana, mi papá y yo. Todos los demás cuidarán de mis hermanas. Era fácil sentir el orgullo que irradiaba Chad mientras hacía crujir sus nudillos, claramente complacido de que le confiara algo tan importante para mí. Uryu asintió mientras se arreglaba nuevamente las gafas y Ori me sonrió alegremente. Está bien. Abriré el portal ahora. Saldremos al primer piso del infierno. Con el látigo de una cadena invisible, se manifestó una abertura llameante. Al igual que yo, papá todavía estaba fuera de su Higai, y Ana rápidamente dejó el suyo mientras los cuatro nos reuníamos frente al portal. Antes de atravesarlo, todos intercambiamos una mirada silenciosa. Nadie se había dado cuenta de que Kokuto había olvidado mencionar sus propias razones para ayudarnos. Si bien el primer piso del infierno no era exactamente un territorio familiar, fue algo que lentamente me recordó a medida que estuve allí. Salimos a uno de los caminos que componían el entorno, en particular uno más pequeño que era el equivalente a un callejón. Mis amigas miraron a su alrededor con interés pasivo mientras papá y yo simplemente observábamos a Kokuto, esperando que él tomara la iniciativa. Está bien, sé en qué áreas del infierno les gusta quedarse, así que iremos directamente allí. No podemos permitirnos ir con calma, el infierno notará que hay forasteros rápidamente y enviará a Kusanada a investigar, advirtió mientras comenzaba a correr lentamente, cada uno de nosotros fácilmente poniéndonos a su paso. Estoy seguro de que todos ya lo han notado, pero el aire del infierno está contaminado. Se nutre de todos los peores aspectos de ti. Este es un lugar para el sufrimiento, así que lo sacará de ti. Ah, cierto, me olvidé de eso. Golpeé mis pies en el suelo, exigiendo que todos los demás se detuvieran conmigo.
Eso significa que va a obligar a mi lado yo a salir, dije fingiendo haberme dado cuenta, mirándolos a los ojos. Tengo una idea para bloquear eso, pero van a tener que prepararse. Mis amigas lo entendieron al instante, sus ojos se abrieron de par en par. Se acurrucaron juntas sin dudarlo mientras Unohana apuñalaba a Minazuki en la piedra debajo de nosotras. Aunque estaba confundida, Isin copió la acción, confiando en que no lo harían sin razón. Kokuto fue la última en seguirme, completamente perdida mientras yo sacaba Zangetsu y sostenía las dos espadas planas una contra la otra frente a mí. Destruye el destino, Tensa Zangetsu. ¿Necesitaba hacer esto? Casi seguro que no. Había practicado el control lo suficiente como para dudar de que mis poderes Oyou se debilitaran lo suficiente como para hacer algo particularmente desagradable, y definitivamente no necesitaba el poder abrumador del Bankai. ¿Pero quería hacerlo? Absolutamente. No invoqué mi Volstanding lo suficiente, ya que la fusión armoniosa de mi forma estándar de Bankai era difícil de superar. Entrar en mi resurrección o mi Volstanding era concentrar todo mi poder en esos aspectos particulares de mí mismo. La contrapartida era que, si bien solo podía usar los poderes respectivos de la forma, esos poderes se amplificarían hasta el punto de que yo era absolutamente incomparable. De acuerdo, tuve que aprender la habilidad para utilizar ese poder, pero valió la pena. Ambas formas tenían menos poder destructivo y poder defensivo que mi forma equilibrada, pero lo compensaban con su utilidad. Mi resurrección me dio una capacidad física exponencialmente mayor, por ejemplo, mientras que mi Volstanding me proporcionó una conciencia dramáticamente mayor de mi entorno a través del Reishi. Una vez que el huracán de Reiatsu se disipó, los que me rodeaban observaron mi forma. Al igual que mi falso Bankai, mi Volstanding cambió mi ropa, envolviendo mi torso en una túnica única, influenciada por todos los diversos atuendos que había visto usar a Uryu a lo largo de los años mientras le daba un giro a mi propio estilo. Era mayoritariamente negra, una camiseta blanca con un cuello cerrado visible debajo. Las líneas azules que imitaban a Bloodbane iban desde el cuello hasta el centro de mi pecho, debajo de un trío de correas cruzadas que bajaban por mi pecho. Mi brazo derecho estaba envuelto en cintas negras con contornos azules desde la muñeca hasta el hombro, mientras que mi izquierdo estaba cubierto con una tela mucho más ajustada que parecía fusionarse con mi carne a menos que miraras de cerca. Abarcaba mi mano, dejando mis dedos en garras puntiagudas y casi completamente negros salvo por el remolino blanco que se generaba desde mi hombro y terminaba a mitad del antebrazo. Un trío de púas negras se elevaban desde ese hombro, casi ocultas por la tira de pelaje blanco que ocupaba el espacio entre mi hombro y mi cuello. Todos esos aspectos surgieron de la influencia que Shiro tenía sobre Osan, es decir, cuanto mi lado Kinki estaba dispuesto a demostrar su respeto por mi lado Oyou. Curiosamente, Shiro incluso se sintió oprimido por el hecho de que no podía cambiar nuestra resurrección como Osan podía modificar nuestro Volstanding. Tensa Zangetsu estaba, como siempre, sostenida en mi mano derecha, su cadena traqueteando alegremente. Era fácil sentir la satisfacción de la parte del viejo de Tensa en este momento. Tienes poderes de Kinki. Kokuto se contuvo para no gritar. Yoruichi y Unohana siguieron mirándome con admiración, mientras que la mirada continua de Isin era mucho más inquisitiva. Levanté a Tensa Zangetsu sobre mi hombro para que quedara a mi espalda, donde partes del camino en el que estábamos se disolvieron en Reishi crudo, se aspiraron hasta mi columna vertebral y se reformaron en una correa para mantener la espada asegurada allí. No, dije mientras cruzaba los brazos con una sonrisa burlona. Las caras de los Shinigamis actuales cambiaron instantáneamente a expresiones mucho más atónitas, con las caras de mis amantes estancadas con sonrisas vacías y ojos muy abiertos y la mandíbula de papá cayendo. El pecador que nos guiaba más hacia el infierno tragó saliva mientras su piel palidecía. Pensé que teníamos prisa. El espíritu medio quemado se estremeció y se movió. Cierto. Una explosión de poder como esa sería como una señal de neón que indicaría que algo anda mal en el infierno. Tartamudeó mientras lideraba el camino, mientras el resto lo seguíamos. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a seguir con esto? Susurró Yoruichi mientras corría a mi lado. Hasta que estemos investigando a todos los que intentaron secuestrar a Yuzu y Karin, gruñí en respuesta. Isin gruñó en señal de aprobación. Mis recuerdos se volvieron más claros, y no me sorprendió la kusanada que atravesó el suelo mirándonos. Esto significó que, mientras Kokuto maldecía y se disponía a desviarnos por un camino diferente, extendí mi mano derecha. El reiatsu negro y azul se formó en una bola en mi palma, de la que surgió una punta de flecha que apuntaba directamente a la cabeza del guardián.
disparó con la fuerza de un cañón antiaéreo montado, desintegrando todas las partes visibles de la criatura y abriendo un agujero del tamaño de un camión en todo lo que se encontraba a su paso. Para su crédito, el pecador se recuperó rápidamente, aunque pude ver el brillo oculto en sus ojos mientras miraba la exhibición de poder. Parecía que esa era la confirmación que había estado esperando, si mi fuerza era suficiente para destruir las cadenas que mantenían encerrados a los pecadores. Había un mayor entusiasmo en sus movimientos cuando llegamos al final del camino y saltamos. Caímos libremente a través de las nubes y nos abrimos paso para presenciar el segundo nivel, el páramo lleno de pozos de ácido. En poco tiempo, un puño gigantesco nos disparó. En poco tiempo, Yoruichi apareció frente a él con su pierna levantada para desviarlo de su curso. El que tenía la espada pasó junto a ella como un borrón, claramente extasiado por la creencia de que poseía una velocidad superior mientras blandía. Estaba muy decepcionado cuando el hombre gato desapareció, manifestándose de espaldas con su codo apoyado en su hombro y su barbilla en su mano, burlándose felizmente de él solo con la acción. Él se apartó de ella, y ella mantuvo su acto permaneciendo en la misma posición antes de ahuyentarnos distraídamente con su otra mano, su sonrisa era toda dientes. Mientras Kokuto miraba con los ojos muy abiertos, Ana, y Shin y yo nos reímos y la dejamos con eso. El tonto gigante Shiner intentó otro disparo contra nosotros, solo para que un rayo convirtiera su puño en carbón. Recuperando la compostura, nuestro guía sacó su espada y liberó un corte púrpura de Reiatsu en uno de los charcos de ácido, forzando a salir todo lo que había adentro para revelar un agujero por el que continuamos cayendo. Sin siquiera haber disminuido la velocidad, pronto nos recibió la vista del océano con grupos de flores de piedra que actuaban como la única salvación. Recordé que allí fue donde nos encontramos con el gordo, y no me decepcioné cuando una descarga de ráfagas rosadas se elevó hacia nosotros. Extendí mi mano derecha nuevamente, la descarga se fusionó en una sola masa y siguió los movimientos de mi brazo, dando vueltas antes de dispararse hacia el agua para dividirla. Ana, ¿quieres quedarte y mantener a este ocupado? Grité. Hasta donde pude ver, esta era la más hábil. Puso los ojos en blanco y se inclinó hacia la flor en cuyo interior esperaba el pecador. Kokuto asintió en señal de aprobación ante la decisión. Todos estábamos seguros de que era porque pensaba que eso facilitaba su plan. Desafortunadamente, después de salir del otro lado del océano, la siguiente capa del infierno no nos otorgaba la capacidad de simplemente mantener la caída libre. Recordé que teníamos que bajar un tramo de escaleras en algún lugar para llegar al nivel en el que estaba el usuario de fuego. Sin embargo, estaba bien, porque había alguien más esperándonos en este nivel de todos modos. Una vez que aterrizamos, Kokuto golpeó un tentáculo con su espada mientras yo desintegraba el que me apuntaba. Si bien hubo un gruñido de odio y dolor, no duró mucho ya que el tentáculo se reformó ante nuestros ojos. Le di una palmadita en la espalda a Ishin, quien no apartó su mirada furiosa del pecador. Está bien, Kokuto, sigamos adelante. Papá se encargará de esto. El hombre que pretendía traicionarnos frunció el ceño. Gunjo es uno de los pecadores más fuertes del infierno, advirtió. No espero que nada funcione con él a menos que baje la guardia, y no va a hacer eso contra alguien que lleva una ori de capitán. Deberíamos luchar juntos contra él. Reflexioné sobre la decisión por un momento, curioso por saber por qué luchaba contra nosotros en este asunto en particular. Y Shin no parecía haber registrado siquiera las palabras del hombre mientras comenzaba a caminar lentamente hacia el llamado Gunjo, sacando en Genjutsu. Probablemente quería tener a un miembro de mi familia presente para lastimar e invocar mi ira. No, papá lo tiene todo. Hice un gesto con la mano. Y tiene una Zanpakuto perfecta para esto. Arde, en Genjutsu. Las llamas estallaron alrededor de su espada para demostrar mi punto. Te atreviste a tocar a mis hijas. Te atreviste a intentar quitarme a mis hijas. Haré que temas al fuego por el resto de tu patética existencia. Gritó mientras cargaba contra su presa. Le di una patada a mi guía para obligarlo a moverse. Está bien. Está bien. Kokuto agitó un brazo para evitar otra patada. Vamos, Shuren seguramente estará en el siguiente nivel. Es un dominio de calor y llamas, es prácticamente su territorio. A diferencia de la última vez, donde cuestioné su razonamiento, pasamos el tiempo corriendo por las escaleras en completo silencio. Lo hizo sentir incómodo, por lo que, por supuesto, lo mantuve así. Entramos en el campo de restos polvorientos y vi que el pecador que estaba conmigo iba a monólogo sobre lo que era, así que me impulsé hacia adelante con Reiatsu hacia la tierra de magma y piedra que vi a lo lejos.
Se apresuró a seguirme y, aunque no lo sabía, solo logró equilibrarse porque lo dejé. El hombre medio quemado hizo ademán de continuar con su explicación, pero pareció reconocer mi expresión como la de alguien que no quería escuchar, así que cerró la boca. Parecía pensar que no noté su sonrisa emocionada. Qué lindo. Probablemente pensó que mi ira había llegado demasiado lejos y que él podría aprovecharse cuando fuera el momento adecuado. Shuren nos estaba esperando en un trono de huesos, con una sonrisa confiada en su rostro mientras observaba a Kokuto y a mí deslizarnos hasta detenernos frente a él. Bueno, hola, Kurosaki Ichigo, dijo, y prolongó la conversación. Aunque admito que no esperaba este tipo de respuesta, me alegra que la suerte haya caído a mi favor. Es bueno saber que ambos son tan estúpidos. Si bien hubiera sido divertido ver cuánto tiempo podría mantener la actuación, también recordé que el simple hecho de estar presente en el infierno te convertía gradualmente en un pecador. No quería que mis amantes o mi padre se contagiaran, especialmente porque dudaba mucho de haberme ganado el favor del infierno esta vez. Ambos pecadores presentes se sintieron confundidos. ¿Qué quieres decir con ambos? Shuren fue quien preguntó. Bueno, lo señalé primero para que quedara claro a quién me refería. Eres un idiota que no se da cuenta de que romper las puertas del infierno no hará nada más que liberar la mancha del infierno al mundo de los vivos. Cambié mi mano para luego señalar a mi guía. Y eres un idiota que no se dio cuenta de que todos te teníamos identificado desde el principio. El hombre envuelto en vendas dio un paso atrás en estado de shock mientras el otro gruñía de rabia. No creas que puedes engañarme, Kurosaki. Gritó el usuario de fuego mientras se ponía de pie. No puedes convencerme de que estoy equivocado, seré liberado. No son las puertas las que mantienen a los pecadores en el infierno, idiota, son las cadenas incrustadas en tu maldito cuerpo. Gruñí. Hizo una pausa por un momento, pensó en ello y luego se volvió hacia Kokuto, quien no pudo evitar sonreír avergonzado mientras levantaba los brazos con culpa. Mentiroso, pedazo de mierda. Gritó el usuario de fuego mientras formaba una lanza de fuego y la arrojaba a la cabeza de su compañero pecador. Antes de que pudiera alcanzar su objetivo, levanté mi mano derecha, y el fuego se dirigió hacia mi palma mientras se convertía en energía pura. El rostro de Kokuto se llenó de alivio, por alguna razón. Shuren miró con incredulidad la bola en mi mano. Vamos, vamos, levanté mi mano izquierda y la agité perezosamente, él estaba actuando por su propio interés, como cualquier otro pecador. Como tú, él estaba contando con enojarme lo suficiente para que yo me convirtiera en Oyoufi y lo liberara sin darme cuenta al quedar atrapada en el daño colateral. Solo que tenía una forma mucho más enrevesada de hacerlo que aseguraría que yo estuviera enojada con él específicamente, y por lo tanto, con más probabilidades de concentrar el daño en él y romper las cadenas. Fue increíble ver al hombre horrorizarse cada vez más con cada palabra. Idiota, he visto el tipo de persona que se necesita para ser enviada al infierno. ¿De verdad pensaste que simplemente aceptaría ciegamente que un pecador me ayudaría voluntariamente porque tenía un instinto protector? La gota de sudor que rodaba por su frente me dijo que sí. Bueno, qué lástima para ti, porque probablemente pensaste que entré en este formulario porque estaba paranoico con el Oyoufi, ¿eh? ¿Y qué, tu Bankai? Preguntó Shuren, claramente sin haber visto ninguno de los poderes que demostré mientras estuve en el infierno. Reconozco la espada en tu espalda, así debe ser como se ve cuando no estás oyouficado. Oh, la dichosa ignorancia de este hombre. Era más gracioso porque sus ojos no habían dejado de mirar la bola de Reiatsu en la que convertí su fuego. Bueno, no te equivocas, pero no tienes razón, respondí crípticamente. Te lo explicaría solo para ver las caras de tus chicos mientras te das cuenta lentamente, pero no quiero arriesgarme a que mis seres queridos se encadenen al infierno porque quería disfrutar el momento. Con un movimiento de mi mano, manipulé el Reishi del entorno que nos rodeaba, el suelo se disolvió en energía y consumió las formas de los pecadores. Estoy seguro de que Kokuto sugirió desgarrarlos lentamente a todos miembro por miembro, tanto porque realmente los odia a todos como porque eso nos haría quedarnos aquí por más tiempo, así que no voy a dejar que eso suceda. Lamentablemente, no tengo idea de cómo envolverlos en más cadenas reales del infierno, así que voy con la siguiente mejor opción. Una vez que terminé, los dos frente a mí apenas eran visibles debajo de las cadenas y grilletes con los que los cubrí. Fiel a mi palabra, no tenía la capacidad de simplemente empujar cadenas reforzadas sobrenaturalmente en sus cuerpos, pero pude cubrir cada centímetro de esos cuerpos con la mierda más densa y dura que pude formar con Reishi. Kokuto gritó con odio hirviente detrás de la mordaza que envolvía alrededor de su cara.
El grito de Shuren fue más cercano a la frustración de estar cerca de lograr tu objetivo solo para que te lo arrebaten en el último segundo. Asentí con satisfacción por mi propio trabajo, con una sonrisa en mi rostro. Dejándolos donde estaban, volé para regresar a los niveles superiores, con la esperanza de haberle dado a papá suficiente tiempo para sacar toda su ira. Era dudoso, pero él vería la lógica de tener que detenerse para no estar encadenado al infierno. Eso le impediría ver a sus hijas, después de todo.